Pedri siempre ha sido uno de esos futbolistas que no necesitan llamar demasiado la atención para convertirse en protagonistas. Su fútbol habla por él. Su personalidad tranquila también. Pero esta vez, el centrocampista canario del Barcelona ha decidido hacer algo que nadie esperaba, y que además había prometido antes de convertirse en campeón del mundo. Porque después de levantar la segunda estrella con la selección española, Pedri ha cumplido su palabra. Y lo ha hecho cambiando radicalmente de imagen. De repente, aquel Pedri de aspecto discreto ha aparecido con un llamativo cabello blanco plateado que ha dejado a sus seguidores completamente sorprendidos. Una transformación que él mismo resumió con una frase que explica perfectamente el motivo de este cambio. Las promesas están para cumplirlas. Y detrás de ese nuevo look hay mucho más que un simple cambio de pelo. Hay una celebración, una apuesta entre compañeros y el recuerdo de un verano que difícilmente olvidará. Para entender por qué Pedri decidió atreverse con este cambio, primero hay que regresar al momento en el que todo empezó. La selección española acababa de conseguir una victoria histórica en el Mundial de 2026. España se imponía a Argentina y alcanzaba una gloria que llevaba años esperando. Para Pedri, aquel triunfo tenía un significado todavía más especial. El centrocampista canario había vivido desde dentro una de las noches más importantes de su carrera y, después de celebrar el título, llegó el momento de desconectar. Porque antes de volver a los entrenamientos con el Barcelona y ponerse nuevamente a las órdenes de Hansi Flick, Pedri decidió aprovechar el verano al máximo. Y lo hizo acompañado de su familia y de su pareja, la creadora de contenido Alejandra Dorta. Primero llegó China. El viaje dejó imágenes de un Pedri completamente diferente al futbolista que acostumbramos a ver sobre el terreno de juego. Lejos de la presión de los partidos y de los focos deportivos, el canario disfrutó de unos días junto a los suyos y comprobó de primera mano el enorme interés que despierta su figura también fuera de España. Pero aquel viaje era solamente el comienzo. Después de la intensidad de los meses de competición, Pedri y Alejandra Dorta pusieron rumbo a un destino completamente distinto. Las Maldivas. Allí, el futbolista pudo cambiar los estadios, los entrenamientos y las concentraciones por aguas turquesas, paseos en bicicleta y villas sobre el mar. Era el escenario perfecto para cerrar un verano inolvidable. Después de conquistar el mundo con España, Pedri tenía ahora la oportunidad de disfrutar de algo mucho más sencillo, tiempo para él. Y precisamente ese contraste hace que su posterior transformación resulte todavía más llamativa. Porque mientras el verano terminaba y el regreso a Barcelona se acercaba, también se acercaba el momento de cumplir aquella promesa que había quedado pendiente. Pedri había disfrutado del descanso. Había celebrado el campeonato. Había recorrido miles de kilómetros. Y ahora tocaba volver a la rutina. Solo que antes de volver a vestirse de corto, decidió cambiar completamente su imagen. Nada más regresar a Barcelona, Pedri sorprendió a sus seguidores con una transformación que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados. El futbolista apareció con un tupé en un tono blanco plateado, conocido como White Silver. El cambio era evidente. Y precisamente por eso tenía todavía más sentido. Pedri no había elegido este color por casualidad. Era el resultado de una promesa relacionada directamente con el Mundial. En el vídeo que compartió con sus seguidores, el futbolista mostró el proceso de transformación mientras pasaba de su imagen habitual a un estilo completamente diferente. Y su reacción frente al espejo decía prácticamente todo. No parecía tratarse de un cambio pensado para convertirlo en alguien diferente. Era una celebración. Una forma de decir, lo prometí y lo hice. Pero Pedri, fiel a su personalidad cercana, decidió acompañar la transformación con una dosis de humor. Pues eso, que las promesas están para cumplirlas. Campeón del mundo iguala Pedri Rubio. Y como si no fuera suficiente, añadió una pequeña broma que provocó todavía más complicidad con sus seguidores. Y ahora prometo no eliminar el post. Una frase sencilla pero muy propia de un futbolista que suele mostrarse natural y alejado de cualquier exceso. Lo más curioso es que un cabello tan llamativo no forma precisamente parte de la imagen habitual de Pedri. El canario siempre se ha caracterizado por un estilo mucho más discreto. Por eso, verlo con el pelo blanco plateado representaba un cambio de 180 grados. Pero cuando existe una razón tan especial, parece que cualquier sacrificio estético merece la pena. Pedri lo dejó claro al justificar su decisión.
Todo sea por el campeonato del mundo. Y así, lo que podría haber sido simplemente una apuesta entre compañeros terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más divertidos de la celebración española. Además, el momento llegaba justo antes de volver a vestirse de corto para afrontar una nueva temporada. El descanso había terminado. Las vacaciones quedaban atrás. El Barcelona esperaba. Y Pedri regresaba a la rutina con una imagen completamente renovada y una promesa oficialmente cumplida. Pero hay algo todavía más interesante detrás de este cambio de look. Pedri no fue el único internacional español que hizo una promesa antes del Mundial. La celebración del campeonato terminó convirtiéndose en una especie de competición paralela entre los propios jugadores. Cada uno había puesto sobre la mesa su propio reto. Y después de conquistar el título, ya no había excusas. El primero en llamar especialmente la atención fue Gavi. El centrocampista y gran amigo de Pedri también decidió cambiar radicalmente de imagen. Su apuesta fue todavía más atrevida, se rapó y apareció con el pelo teñido de un llamativo rosa chicle. 2 amigos. 2 cambios de imagen. Y una misma razón. Celebrar una Copa del Mundo que ya forma parte de la historia de la selección española. Pero la lista no termina ahí. Marc Cucurella también había puesto una apuesta sobre la mesa. En su caso, el reto tenía un significado mucho más permanente. El futbolista se comprometió a tatuarse el rostro del seleccionador, Luis de la Fuente. Una manera de llevar para siempre sobre la piel el recuerdo de aquella aventura mundialista. Lamine Yamal, por su parte, eligió un desafío mucho menos permanente, aunque para él tampoco resultaba precisamente sencillo. Durante 3 semanas tendría que llevar barba y bigote. El propio jugador llegó a definirlo entre risas como un verdadero sacrificio estético. Y además, quiso compartir la celebración con sus seguidores mediante el sorteo de auriculares. De esta manera, la fiesta por el Mundial comenzó a salir del terreno de juego y a convertirse también en un fenómeno entre los aficionados. Ferran Torres también había dado su palabra. El delantero, protagonista de la final después de marcar el gol decisivo del triunfo, prometió sacrificar uno de sus rasgos más reconocibles. Su icónico peinado. La recompensa por convertirse en héroe de la final sería aparecer completamente rapado. Alex Baena y Borja Iglesias también se sumaron a esta particular lista de promesas con el compromiso de tatuarse la figura del seleccionador. David Raya optó igualmente por dejar un recuerdo permanente en su piel con un tatuaje relacionado con el campeonato. Y Fabián Ruiz decidió llevar la apuesta un paso más allá al permitir que fueran los propios aficionados quienes eligieran el diseño de su reto. Cada jugador había encontrado una manera diferente de celebrar. Pero todos compartían exactamente lo mismo. Habían dado su palabra. Y después de ganar el Mundial tocaba cumplirla. En medio de esta auténtica fiebre de promesas hubo, sin embargo, un jugador que decidió mantenerse al margen. Nico Williams prefirió ser prudente. Antes del torneo reconoció que no le gustaba escupir para arriba. Y, visto lo ocurrido después, probablemente su cautela terminó siendo una de las decisiones más inteligentes del vestuario. Porque mientras algunos compañeros ahora tienen que explicar nuevos tatuajes, nuevos peinados o estilos completamente diferentes, Nico puede disfrutar del campeonato sin enfrentarse a ningún reto estético pendiente. Y así llegamos de nuevo a Pedri. El mismo futbolista tranquilo. El mismo centrocampista que suele hablar poco y dejar que su fútbol sea el protagonista. Pero ahora con el cabello blanco plateado como recuerdo de una de las mayores conquistas de su carrera. Su cambio de look puede desaparecer en unas semanas. El color terminará marchándose. El pelo volverá a crecer. Pero la historia detrás de esa transformación permanecerá. Porque Pedri no solo ganó un mundial. También demostró que las palabras pueden convertirse en hechos. Después de un verano entre China y las Maldivas, junto a Alejandra Dorta, el futbolista regresó a Barcelona preparado para afrontar una nueva etapa. Y antes de volver al césped, cerró una cuenta pendiente. Promesa cumplida. 3 palabras que resumen perfectamente su historia. Un cambio radical de imagen. Una celebración inesperada. Una broma compartida con sus seguidores. Y, sobre todo, la prueba de que aquel compromiso que parecía una simple apuesta terminó convirtiéndose en una pequeña tradición dentro de una selección española que acaba de escribir una página inolvidable de su historia. Porque al final, ganar un mundial ya es extraordinario.
Pero hacerlo y después tener que cumplir todas las promesas hechas durante el camino. Eso es otra historia. Y Pedri, esta vez, decidió contarla con el pelo teñido de blanco plateado.